Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas noches, México. Buenos días, buenas tardes en otras partes del mundo donde nos sintonizan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. ¿Y tú aún no has caído? En los controles, Hugo Aguirre. En la coconducción, la licenciada Mrs. Corral. Mrs., qué gusto que estés nuevamente con nosotros, como todas las semanas. Es para mí un gusto estar con ustedes, amigos. Buenas noches. Me encanta volver a estar con ustedes cada semana. Y en la conducción, su amigo Carlos Arturo del Moral, el médico de almas. Bueno, la licenciada Mrs. Corral, independientemente de estar como coconductor en el programa, ella tiene una cápsula donde se llama La Encantadora de Libros. Hoy nos va a hablar de las reformas estructurales, mitos y realidades. Este es un libro que escribió Ricardo Monreal Ávila. ¿Es así, Mrs.? Claro que sí, amigos. Bueno, nosotros somos una asociación que trabajamos en contra de la ludopatía. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, tal vez se les haga una palabra rara. Ludopatía es la enfermedad del juego. Coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar. Y decimos a los juegos de azar porque esto en 1980, cuando se acepta como un trastorno mental de control de los impulsos, se hablaba de los juegos de azar, del juego de apuesta. Actualmente hablamos como ludopatía también, teléfonos celulares, videojuegos e internet. Hay muchísimos juegos en internet donde las personas pueden jugar desde la comodidad de su casa simplemente con una tarjeta de crédito, incluso no necesitan quitarse ni la pijama ni el camisón. Hay señoras que se pasan todo el día jugando con la tarjeta de crédito y todo. Entonces, pues es muy cómodo. Desgraciadamente, es muy triste la situación a la que los lleva a apostar de esa manera. Y hablamos también, como comentaba, de teléfonos celulares y de los videojuegos, porque pues también han traído muchos problemas. Esto no quiere decir que sean malos, realmente los adelantos tecnológicos son maravillosos. Hemos comentado, Misis, que ahora lo que quieras saber pones en San Google, pones Google, qué quiere decir esto, cómo se maneje esto y todo, y en automático te aparece. Sí, claro. Realmente es maravilloso, pero bueno, hay personas que desgraciadamente no lo han sabido utilizar de una manera correcta y bueno, pues han traído problemas. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que trabajamos contra esta enfermedad, contra este flagelo que se ha convertido en un problema social, incluso un problema de salud pública. Una gran cantidad de personas que sufren este padecimiento, que muchas veces ni siquiera saben los problemas que trae esta enfermedad o que es una enfermedad. Ajá. Y que los lleva a situaciones muy drásticas, los lleva a situaciones donde pueden afectar la parte personal, familiar, laboral o social. Pero bueno, no se espanten, no por el hecho de tener un celular o entrar a internet o un videojuego, estamos en un problema. Para que normen criterio, esto es cuando empezamos a afectar otra área de nuestra vida. O sea, cuando dejamos de atender a la familia por estar metido en el casino, o en el celular, o en el videojuego, o cuando... La computadora por... La computadora. Cuando empezamos a afectar otra área de nuestra vida. Hemos sabido de gente que se ha caído muerta por estar horas en
en la computadora. Y bueno, al fin y al cabo, la luz de la computadora de tantas horas molesta los ojos, No, afecta. y la forma en que ahora los casinos lo están haciendo por línea. Ahora se está manejando mucho los juegos de los casinos a través de la computadora. O sea, tú desde de la computadora de tu casa puedes entrar a cualquier casino del Claro, mundo claro. y con tu tarjeta de crédito dejar una cierta cantidad y empezar a jugar. Que lo que ganes se te abona, lo que no lo regresas, sí. Pero estamos hablando de apuestas que van desde apuestas a caballos, a galgos, a cartas, a dados, a juegos de fútbol, a juegos de básquetbol, a juegos de béisbol, bueno, con decirles que hay juegos hasta de croquet y de muchos otros juegos más. Esas son las Podríamos decir, apuestas Misis, que se apuesta de todo lo que fútbol. se mueve. Pues podría ser, pero lo más chistoso de este caso es de que, por ejemplo, ahora los anuncios que hacen los casinos dentro de la computadora son muy atractivos porque te dicen, oye, ¿a quién le vas a apostar? ¿A América o a Chivas? Mira, América es favorito, entonces tú apuestas 100 y yo te doy 50. Pero si le vas a Chivas, tú apuestas 100 y yo te doy 200. Y entonces se hacen las apuestas y te digo a nivel nacional a través de redes de comunicación como son el internet. Entonces, pues eso es en parte. Aparte, la maquinita que tú vas a jugar a un casino, por decirte algo, una se llaman de bingo y otras se llaman de las que antes se llamaban tragamonedas, que son de rodillo. Tú puedes pasarte en tu casa jugando. Le pegas al botón como si le estuvieras pegando en En la máquina. la normal. máquina. Y tú dices, ¿sabes qué? Hablas por teléfono. Dices, ¿sabes qué? Yo por favor quiero jugar 500 pesos al OK Bingo, que es un juego, una máquina de juego. Y desde tu casa puedes estar jugando. Ya no necesitas ni siquiera ir al Salir. casino. Eso es lo que Si te vas decía. perdiendo, dices, qué cara, y ahorita ya me va a dar y le vuelves a meter esos 500. Y si no, ¿sabes qué? Quiero cambiar de máquina y buscas en el casino, hay una especie, buscas en el casino, ahora quiero jugar en este. Y ahí le dices, por favor, quiero depositar de mi tarjeta de crédito 1,000 pesos. No lo sientes porque no ves nunca ni el dinero, ni cuánto ganas, ni cuánto Claro, pierdes. claro. Es increíble, o sea, verdaderamente increíble. No, realmente es una enfermedad bastante crítica. Yo en algunas ocasiones comento con personas de la salud pública y me dicen, es como cualquier enfermedad. Pero yo creo, me dices, que es una enfermedad bastante Silenciosa. insidiosa y bastante fuerte. Porque tú vas al casino y puedes perder 500,000 pesos en media hora, los cuales no te puedes meter de cocaína o no te puedes meter de alcohol en media hora, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante No, cuando hablabas que esto es un problema de salud, de salud pública, de salud pública y de un problema social, social. también porque muchas veces lo que tú te estás... Fíjate, yo lo pongo así de sencillo. Un empresario va y es jugador, es ludópata, y apuesta parte de lo que es su empresa, ¿no? De lo que es su capital de empresa. Apuesta, pierde. Fíjate, pierde él, pierde su familia y pierden sus trabajadores. La gente que está trabajando en esa empresa, que pueden ser 20, 30 personas, que tienen familias también, que se quedan sin empleo porque él tiene. ¿Y cómo afecta? Simplemente un jugador que va a jugar al casino. ¿Cómo afecta a los papás, a los hermanos, a la esposa? Hace un rato tú me comentabas de una joven muy guapa con un bebé recién nacido, esposa de un marino, un admirante de la marina, que ganan muy bien los marineros mexicanos, afortunadamente. Lo que es el ejército y la marina están muy bien pagados en México. Y me comentabas que llega sin un quinto y entonces ella ha tenido que hacer los otros trabajos, pero llega a decir, no, ya no quiero jugar y le da la tarjeta a ella y él se la quita en la noche y al otro día pierde toda la quincena. Afecta a su esposa, a su niño, al señor de la renta que no le van a poder pagar esta semana y que afecta a la familia de él. Y así se va. Ahorita voy a seguir comentando eso porque es muy interesante lo que dices. En México no se han hecho investigaciones, pero ahorita te voy a comentar algo interesante relacionado con lo que dices. Déjame dar los teléfonos
las redes sociales y todo, por si alguna persona quiere comunicarse con nosotros, mandarnos un chat, hablarnos directamente. El teléfono que tenemos es 25926690. Es un teléfono fijo y tenemos un celular que lo tenemos aquí a la mano, que es 55 16 29 65 53. Tenemos un correo electrónico, jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx. Otro correo que es calcimexico@gmail.com. Y tenemos una página que es www.calcimexico.wix/calci. Ok, bueno. Oye, pero ¿por qué no lo dices un poquito más despacio? Porque yo no lo hubiera podido apuntar, ¿eh? Bueno, para las personas que no tenían con qué anotarlo, siempre lo repito en el transcurso del programa varias veces. El teléfono es 25926690. El celular 55 16 29 65 53, que aquí lo tenemos. Si quieren hacer una llamada directa al programa, los podemos atender. Y tenemos un correo que es jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx y un correo que es calcimexico@gmail.com. Lo estamos repitiendo constantemente en el programa. Bueno, Misis, eso que comentabas de la forma en que un ludópata, un enfermo patológico, afecta a otras personas, te decía que en México no se han hecho investigaciones formales, pero en otras partes del mundo hay investigaciones. Y hay una investigación del doctor Greenholz de la Universidad de Illinois que habla de que un jugador patológico afecta de 15 a 20 personas. Obviamente la familia, los amigos, como tú dices, si tiene una empresa, pues afecta a los trabajadores. Y a la Y, familia. y vamos, independientemente de estas investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, lo conocemos en vivo y a todo color. Tú sabes que yo atiendo pacientes con problema de juego patológico y bueno, atendí una persona que tenía una fábrica de ropa de bebé que perdió hasta la camisa y un diciembre, creo que fue hace 2 años, no tenía para pagarle los sueldos a sus empleados, no tenía para dar los aguinaldos y tuvo que negociar con ellos y dejarles las máquinas y todo porque no tenía dinero. Pero bueno, a los trabajadores en diciembre, cuando Sí, es la fecha de Navidad, y de cuando las es el demás. brindis, ¿para qué demonios Para quieren los unas Santa Claus y máquinas, no? los O sea, Reyes, sí. que no tienen para comprar los regalos de los hijos y todo. Entonces, imagínate nomás qué afectación, ¿no? Sí, afecta muchísimo. Y por otro lado, estas investigaciones hablan que bueno, el costo social es de 1 a 6. Esto quiere decir que por cada dólar que gana un casinero, al gobierno le cuesta $6. ¿Por qué? Porque se incrementan los asaltos a mano armada alrededor de los casinos, se incrementan los divorcios, la gente busca instancias gratuitas, se incrementa la Y no tiene vagancia, o dinero, sea, lógicamente. el alcoholismo, el tabaquismo, o sea, se incrementa muchísimo y obviamente esto le cuesta al gobierno y cuesta a los que pagamos impuestos. Exacto, nos cuesta a toda la sociedad. Nos Por eso cuesta a es todos. un problema social. Por eso hablamos de que es un problema social. Y por otro lado hablamos de que es un problema social porque hoy sales de tu consultorio, de tu oficina, y te topas con un ludópata o una ludópata que está buscando dinero para seguir jugando y te arrebata el portafolio o te quita el coche o te asesina por quitarte el dinero. Sí, claro. Entonces es una situación sumamente grave. Bueno, como ustedes verán, estamos transmitiendo desde el Congreso de la Unión, porque precisamente la encantadora de libros nos va a hablar de las reformas estructurales, mitos y realidades de Ricardo Monreal. Missy, yo creo que vamos a entrar directamente con tu cápsula Claro, y seguiremos platicando de ludopatía. Acaba de pasar el tercer encuentro iberoamericano del juego que se hizo aquí en México, ya platicaremos algo de eso y todo. Pero ¿qué te parece si entramos con tu cápsula? Porque las personas van a decir, oye, ¿por qué están en la Cámara de Diputados? ¿No? Entonces, ya me imagino. Bueno, A las personas que son de otras partes del mundo, créanme que el Congreso de la Unión es un lugar muy importante porque ahí es donde se legislan las leyes mexicanas. Ahí es donde toman decisiones los representantes del pueblo mexicano.
ahorita, hoy por hoy, estamos en campaña política en México, en la Ciudad de México, para hacer una nueva constitución que favorezca a la sociedad del distrito que antiguamente era Distrito Federal, la Ciudad de México. Entonces, yo quise hacer yo por lo regular soy más de novela y de libro romántico, histórico y de viajes, pero hoy quise hacer un paréntesis con este libro que está hecho por un escritor mexicano, un licenciado en Derecho, egresado y nacido en Zacatecas, en Fresnillo. Fresnillo es una ciudad muy importante aquí en la República Mexicana, porque en Fresnillo es donde está el Santo Niño de Atocha, que hay muchas personas que le piden a este santo, a este niño Jesús que está ahí en Fresnillo, y que hacen mandas, y que cuando el niño les hace el milagro, viajan hasta Fresnillo. Bueno, pues Ricardo Monreal Ávila es egresado de la Universidad de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, como licenciado en Derecho. Posteriormente hace una maestría y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, pues bueno, imagínense hacer un doctorado y donde se especializa en derecho constitucional y administrativo. A partir de ese momento, este escritor o este político mexicano hace una carrera una carrera pública impresionante. Comienza como regidor del ayuntamiento de Fresnillo en 1985. 10 años ininterrumpidos en el Congreso de la Unión, así lo llama él en el libro. Fue diputado federal por el segundo distrito de Zacatecas en el 91. Después fue senador por Zacatecas del 91 al 97. Después se volvió a postular como diputado federal en el tercer distrito de Zacatecas y sale de ahí en 1989 para postularse como gobernador de Zacatecas, el cual fue electo a la edad de 37 años, siendo uno de los gobernadores más jóvenes que ha tenido la República Mexicana. Después en 2004, en 2006 al 2012, volvió a ser senador de la República Mexicana. Este señor, este joven autor, fue descrito por los grandes políticos internacionales como una promesa de cambio político para México. Él hace un libro basándose en sus experiencias como licenciado en Derecho Constitucional y donde analiza las estructuras y reformas hechas en los diferentes ámbitos en México. Para ello nos habla de su origen y nos dice que las reformas estructurales en México se han hecho en base al modelo que utilizaba Porfirio Díaz. Ustedes saben que Porfirio Díaz fue uno de los que avanzó a México a la modernidad, introduciendo los ferrocarriles, introduciendo capitales extranjeros, como en el caso de las minas, en el caso del petróleo, que eran empresas inglesas, y haciendo la estructura necesaria para que ellos pudieran sacar de aquí esa economía. Favoreció un tanto a México y fue donde vemos las grandes construcciones que se hicieron en México, como son Bellas Artes, telecomunicaciones, en el caso de Telégrafos de México, que es una belleza el edificio, el monumento a la independencia que fue hecho para festejar los 100 años de la independencia de México en el tiempo de Porfirio Díaz. Sin embargo, ¿a qué nos llevó estas estructuras que hizo Porfirio Díaz con tanto gusto? Hacer grupos hegemónicos de gente rica que se volvió la aristocracia mexicana en ese inter, y a la revolución, donde la gente del pueblo realmente se moría de hambre, donde la gente del pueblo estaba en las haciendas, esas haciendas gigantes donde los dueños tenían una tienda de raya y donde vendían su alma para comer, para frijoles y una cobija y era generaciones tras generaciones, hasta que estalla la Revolución Mexicana y despedaza todo eso, y viene una serie
histórica de guerra, de revolución, de guerra civil mexicana, podríamos llamarlo como lo llaman en otras partes del mundo, hasta que nos lleva a una, entre paréntesis, a una etapa de gobierno más constitucionalizado, donde hay un presidente, donde este presidente es electo cada 6 años, donde hay un congreso de representantes por cada determinado distrito. Un distrito es un número determinado de personas que viven y para ellos tienen un representante y partidos políticos. Finalmente, el otro modelo que siguió las reformas estructurales después de la Constitución realizada por Venustiano Carranza es las reformas que hace Salinas de Gortari en relación, reformas estructurales, así le llamaba, a la laboral, a la educativa, a la de telecomunicaciones, a la de transparencia de los dineros del país, de la financiera, cómo se estaba financiando la nueva posición, la hacendaria, la política, las reformas políticas que se hicieron, donde entraron nuevos partidos políticos, donde se les dio auge a partidos políticos representativos, que después se vio que eran familiares, por ejemplo, como el caso de un partido verde que hay por ahí en México, y de partidos que se dividieron, que antes eran solo 2 partidos, pero uno que era el hegemónico y que manejaba a todos, a la hora que no les dieron del mismo pastel, pues formaron un nuevo partido, un amarillo que hay en México. No me gusta mucho hablar de política ni criticar a la política, pero la verdad de las cosas es que se abrió una reforma estructural dentro de los partidos, se les dio, que nos llevó a un cambio de gobierno. De un cambio de gobierno por más de 72 años, que era un partido que nos manejaba durante todo ese tiempo, a un partido azul, que siguió un poco los pasos de este stalinismo. Ustedes saben que en el caso de salinismo, estas reformas estructurales nos llevaron a un tratado de libre comercio con los 2 países más importantes que están cerca de nosotros, que es Estados Unidos y Canadá. Y por ello se abrieron los capitales al extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la idea era, a la hora que entran capitales nuevos a México, pues hay fuentes de trabajo. Estas fuentes de trabajo produce consumo de bienes y servicios, y esto provoca que la gente pueda comprarse una casa, que pueda mandar a su hijo a una escuela buena. Sin embargo, Ricardo Monreal nos habla que en el caso de la reforma laboral estuvo basada en los sindicatos, sí, y basada en, por ejemplo, nos habla de que a partir de una reforma que se hizo con Lázaro Cárdenas en cuestión laboral agraria, se hablaba del ejido, ¿te acuerdas? Y se hablaba de que ese ejido era para que la gente pudiera trabajar una parcela de tierra y esa tierra les diera para comer. Sin embargo, esa pequeña tierra no servía para poder, no tenía un excedente que pudieras vender y todo, de tal manera que se deshizo. Hoy por hoy la reforma laboral nos habla de que tenemos, pues, no les puedo hablar de millones, pero sí de millones, más bien, sí les puedo hablar de millones de personas desempleadas que están desde profesionistas, gente del campo que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hoy por hoy la economía, por ejemplo, de la gente de muchas de las regiones de México está basada en la entrada de divisas de las personas que viven en el extranjero, ¿sí? Viven de lo que les mandan sus hijos, sus esposos, que se fueron a buscar mejores condiciones de vida a Estados Unidos y que allá están ilegales, pero que al fin y al cabo producen para que estas personas puedan vivir aquí en México. Por otro lado, los granos que antes nosotros exportábamos, de que nos sentíamos
Bueno, con decirles que hasta el maíz ahora lo importamos. Entonces, pues la estructura no fue muy benéfica. En cuanto a la educación se manejó como gratuita, se manejó como que en ninguna parte de la República estuviera sin tener escuelas, por lo menos hasta la educación media. Esta que era una ley que todo niño tenía derecho a una educación. Pero ¿qué tipo de educación? Antes del porfiriato nosotros teníamos un país lleno de analfabetismo y todo, pero la gente que estudiaba tenía un nivel alto y entre ellos se podía decir que nuestra educación tenía una buena calidad. Hoy por hoy está evaluada la educación mexicana tanto de la UNAM como del Politécnico, que está, por ejemplo, un profesionista universitario que está a nivel realmente de un chico que termina la preparatoria. Tiene ya que hacer una especialización, una maestría o un doctorado para que realmente tenga un buen nivel a nivel pública. Sin embargo, si hablamos de la forma en que el gobierno o la situación ha favorecido a las escuelas públicas, bueno, las escuelas públicas, las escuelas privadas que hoy brindan los servicios de educación en México son buenas. Son buenas porque exigen calidad, porque pagas calidad y pagas caro. Y están en manos de los grupos religiosos mexicanos como son maristas, lasallistas, grupos que de alguna de otra manera su educación pues no es tan laica como dice la Constitución de México. Entonces por ahí pues también, aparte de que todo el andamio, o sea, toda la estructura educativa en México está basada en profesores que pertenecen a sindicatos, de los cuales se hablaba que casi un 60% eran aviadores. Estos sindicatos los protegían con el fin de mantener tranquila la cuestión política y cultural de México, con el fin de eh, participar con los partidos políticos en el poder y que apoyaran al siguiente candidato cada 6 años. Pues esto nos llevó a un fracaso rotundo en la educación pública, donde hoy por hoy vemos una gran cantidad que no son analfabetos, pero sí pues tienen muchas deficiencias educativas como en ortografía, en matemáticas, en química, en física, en biología, que son materias importantísimas para el desarrollo de un país como México. Las telecomunicaciones. Las reformas en telecomunicaciones se manejaron muy especial. Se dio una apertura para que no fuera un solo grupo el que manejara los medios de comunicación masivas en México como son la radio y la televisión, que era nada más de una empresa, Televisa, esa sí quizás la puedo decir. Se hizo una apertura y hace como unos 10 años se habló de un fraude que hizo una persona en relación a un programa y pidió a varios... sin embargo, las telecomunicaciones se llevaron... Primero, la infraestructura fue hecha para que se pudieran manejar los productos de empresas transnacionales. De empresas transnacionales que están en México como la industria farmacéutica, como la industria petroquímica, como la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Después se les dio las concesiones a familias de alto poder adquisitivo para manejarla. Pero no solamente en los medios de comunicación, amigos, también se les dio en teléfonos celulares. De tal manera que hoy esas familias forman parte de los ricos más ricos del mundo, en un país donde la pobreza cada día es más fuerte. Entonces, las estructuras que se hicieron fueron para hacer círculos de riqueza desmedida y crear círculos de miseria cada día más grandes y donde la clase media, que es la que sustenta pues, los pagos y los impuestos y demás, y la mala educación y demás, sigan apoyando a los grupos que uno, primero, dominan el país y segundo, que ejercen la autoridad dentro del país. Esto nos lleva a presidentes que han sido corruptos, nos lleva a oficiales de la policía, a jueces, a una serie de personal que ha manejado la estructura, no en beneficio de México, sino en beneficio de ciertos grupos sociales que así lo imponían o que así lo necesitaban.
Luego la de transparencia, ya llegó un momento en que dijeron, no, 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 basta, ¿no? Y los nuevos partidos políticos estuvieron pugnando para que se hiciera transparencia de lo que se recibe, saber qué está sucediendo y qué está... Nada más que todo es por internet, jóvenes. Sí, dime por favor en cuántas partes de la República o en cuántas casas de, de Tlisco, de las regiones bajas de Monterrey o de tienen acceso al internet, siquiera para comunicarse, o sea, para buscar los medios. En fin, la financiera, bueno, vamos a financiar con inteligencia los recursos del pueblo mexicano. Y para esto, con el boom que se llevó a cabo por el petróleo en años pasados, parte de lo que se ganaba en la hacienda lo invertía, no lo prestaba, lo invertía en una empresa transnacional que se llama Petróleos Mexicanos, la cual era manejada por sindicatos de trabajadores, ¿sí? Que tenían más poder o casi igual que poder que el presidente. ¿Qué lleva esto? Que al invertir en una empresa que no maneja bien los fondos, que no utiliza la tecnología más que a través de los extranjeros, donde no se ha creado una, pues hoy por hoy vemos a una empresa de petróleos mexicanos que se está desmantelando, que se está poniendo a la vanguardia de a ver quién quiere, a quién le entra a este toro que está caído. Y Hacienda pues perdió en esa inversión que hizo al petróleo mexicano. No solamente porque Petróleos Mexicanos haya caído en situaciones de corrupción, sino porque el petróleo en sí en el mundo bajó demasiado y entonces ya no fue sostenible. La reforma política. Se han creado nuevos partidos políticos. Les digo que los partidos políticos nuevos que se han creado están basados en que no me tocó del pastel, o sea, ya ahora ya no fui gobernador, ya no fui diputado por el segundo ni por el tercero, voy a hacer un partido político. Es un muy buen negocio. La Constitución mexicana establece que para las campañas políticas de los partidos políticos les dan de los impuestos de nosotros una cierta cantidad para que ellos puedan hacer manejo de estos recursos para llevar a cabo el que la gente conozca quiénes son, qué reformas quieren hacer, cuáles son sus propuestas para que sean ya sean votados o ya sean aceptados por el pueblo, sí. Sin embargo, en una encuesta que se hacía hace poco entre estudiantes de ciencias políticas de la UNAM, se veía que nadie sabe quién es el candidato, sí, cuáles son sus propuestas, el candidato político de un partido o de otro. Que no muchos estamos tan decepcionados de la política mexicana que preferimos creerle a la señora que vende la fruta en el mercado que creerle a un político respecto a lo que va a hacer o lo que va a decir, porque una vez que son muy buenos para hablar, tienen una gran demagogia, te hablan de que ellos no tienen ningún interés más que servir al pueblo y servir a los demás y lo que tú quieras, pero cuando llegan arriba ni siquiera te reciben, ni siquiera tienen la atención de saber cuál es, te dicen que van, no, es que esto tiene que cambiar, vamos a que todas las calles tengan estén pavimentadas, que haya alumbrado público, vamos a pedir que el agua no falte en esta colonia y ay qué padre, votas por él y después siguen estando los baches, sigue faltando la luz, sigue habiendo inseguridad, los patrulleros en lugar de ayudar se dedican a ayudar a los rateros que están en las mismas colonias, o sea, una corrupción, una falta de sentido social por parte de estos funcionarios públicos que de verdad el pueblo mexicano está decepcionado. Sin embargo, a la hora de votar, lo hace porque hay un sentimiento público. Esa fue la razón, amigos, por la cual yo quise hablarles de estas estructuras, de estas reformas estructurales que se han llevado a cabo en México. Hoy por hoy estamos en México y en la Ciudad de México, en donde está pasando ahorita el programa, en una campaña política que nos pide que vayamos a votar, ¿sí? Por nuestra nueva ciudad, por una nueva constitución, una ciudad contaminada, donde
nosotros circulamos, si tienes carro, aunque sea último modelo, 2 veces a la semana o 3 cuando más. ¿Por qué? Porque la contaminación no ha sido controlada por las personas que están manejando los niveles de contaminación en una ciudad donde la inseguridad es el pan nuestro de cada día, es en el metro, en tu colonia, en el mercado, en la calle. Donde las colonias que no son de donde pasa el presidente o los funcionarios o los ricos, están llenas de baches, de hoyos, donde el servicio público es malo, deficiente, donde sobrevivimos a muchas cosas. Y sin embargo tenemos que votar por una nueva constitución, donde esta nueva constitución, ¿qué va a decir? ¿Quién nos ha dicho, bueno, se trata de esto, nada más vota, ya después de que tengas a los representantes a ver qué hacen, ¿no? No puede ser así. O sea, por eso quise hablarles de lo que está pasando con las reformas estructurales. El autor nos propone que esperemos 5 años para ver estas nuevas reformas estructurales. La cuarta vez o quinta vez que se hacen estas reformas, que cada vez que se ha hecho una reforma nos ha dado un retroceso. Cada vez que se ha hecho una reforma nos ha llevado a un retroceso. Les digo, Porfirio Díaz nos llevó al retroceso de la revolución, que en lugar de haber podido tener toda la infraestructura que habían dejado los extranjeros que tenían a México, la despedazó la revolución, y los revolucionarios se dedicaron a matarse unos entre ellos para conseguir el poder sin tomar en cuenta todo lo que había alrededor. Sí, los grandes hacendados que manejaban grandes porciones de tierra, grandes porciones de ganado y demás, fueron desmanteladas para comérselas por hambre y sin producir nada para más adelante para los demás. Total que cuando acabó la Revolución México estaba pobre, cansado, sin recursos para poder hacer frente tuvo que pedir prestado y llegó, o sea, ¿qué nos mostró esta estructura que hizo Porfirio Díaz? Que enriqueció a unos que cuando vieron que la situación estaba mal en México, ¡pum! ¿Qué pasó con otro presidente que hubo que avisó con anticipación que privatizó la banca mexicana para que unos cuantos se hicieran ricos? Salieron de México. La gente que tiene dinero puede hacerlo, la gente que trabaja el día a día y que tiene para comer día a día no lo pudo hacer. Entonces, él nos propone que veamos este nuevo cambio que va a haber de estas nuevas estructuras y todo, y que veamos qué pasa 5 años. Sin embargo, yo creo que la participación ciudadana decente, inteligente y con buena educación podría ser el cambio. Quizás tendremos que esperar un poco más, pero sí es importante dejar en la mente humana y sobre todo en la mente de todos los que ahorita nos están oyendo, pues que tenemos que tener una participación, pero desde aprender quiénes son los que nos van a gobernar, qué dice esa nueva constitución que nos están ofreciendo o que nos están diciendo que está a punto de empezar, sí, y cómo llevarla a cabo. Amigos, espero que les haya gustado esta sección. No fue muy bonita del libro, pero la verdad se los recomiendo, está muy interesante porque aparte lo hace con una lectura clara y con un proceso muy bien definido. Ricardo Montreal. Reformas y estructuras, mitos y realidades de este autor. Está hecho por Maporrúa, la editorial. Ojalá que lo puedan leer para que se hagan una idea de lo que está pasando en México. Y por otro lado, quería volverlos a invitar a nuestra solicitud que estamos haciendo de donativos y patrocinadores para la sección de la Encantadora de Libros. ¿Para qué queremos estos donativos? Pues miren, para los círculos de lectura y visitas guiadas a bibliotecas públicas, que es un sueño, la verdad, y están desperdiciadas un poco en México, y me gustaría tanto que las conocieran. Y si alguna vez vienen algunos de nuestros hermanos de Perú o de Argentina, que las conocieran también en México. Y para eso necesitamos recursos económicos para comprar libros y poder seguir haciendo préstamos, porque nos es difícil. Nosotros tenemos un número de cuenta que está en el banco HCBC, el cual está a nombre del presidente de la Asociación de Calci, el Carlos Arturo del Moral, y es la siguiente: si alguno de ustedes puede hacernos un donativo o ser patrocinador de este programa a través de un donativo, yo se los agradecería muchísimo.
Es el banco HSBC y el número de cuenta es 6375362756. Les decía que está a nombre del presidente de Calci, que es el licenciado Carlos Arturo del Morales. Y el teléfono en el estudio, o el teléfono al que se puede dirigir con nosotros, puede ser... Yo ahorita voy a dar los teléfonos nuevamente. Se los va a dar. Bueno, si quieren, Misis, antes que nada, muchas gracias. Me es un poquito novedoso escucharte hablar de reformas estructurales, mitos y realidades. Sé que no te gusta hablar de religión y de política, porque sí, eres más de libros, de novelas y todo, que siempre son muy interesantes. Pero bueno, qué bueno que comentaste esto, porque pues yo creo que es un programa donde debemos de provocar que la gente nos interesemos por saber quiénes van a ser nuestros gobernantes. Claro. No nada más ir a votar y poner una cruz en el partido que te parece bonito el símbolo o algo, sino realmente saber quiénes son las personas que nos van a gobernar. Esa es la idea. Entonces, te agradezco de verdad. Fue para mí una novedad que hablaras de esto, pero bueno, bastante bien. Voy a dar nuevamente los teléfonos de la organización. Somos el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. El teléfono es 25 92 6690. Tenemos un celular que es 55 16 29 65 53. Un correo electrónico, jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx, y otro correo que es calcimexico@gmail.com. Pues precisamente, Misis, y que hablabas de eso de la falta de apoyos y todo, se desarrolló en México el día de ayer y el día de hoy la tercera cumbre iberoamericana del juego, que desgraciadamente no nos invitaron. Inauguración del evento, mesa redonda de reguladores sobre la situación del juego en Iberoamérica, convergencia y divergencia de la regulación. Hubo una mesa redonda para analizar la trascendencia de contar con personal calificado en la industria del juego que garantice la calidad en la presentación del servicio y brinde seguridad a los jugadores. A mí esto me parece interesante, pero ¿a qué se refieren con brindar seguridad a los jugadores? O sea, que estén dentro del casino y estén seguros y no pase nada. Yo creo que algo de lo que sería muy importante es no dejar jugar a los jugadores patológicos. En otras partes del mundo existe la autoexclusión. O sea, que el jugador patológico vaya y diga al casino que por favor no le permitan entrar porque no se puede controlar con las apuestas. Aquí en México no existe. Aquí en México eso no existe. Estoy viendo también que hoy dentro de las ponencias iba ponencia sobre ludopatía, análisis de la ludopatía vista desde una óptica transversal y la necesidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a la prevención. Ponente Manuel Mondragón y Calf, Comisionado Nacional contra la Adicción, Secretaría de Salud, México. Dices, yo tengo años tratando de conseguir una cita con el doctor Manuel Mondragón y Calf. De hecho, alguna persona que tuvo la oportunidad de estar en esta cumbre me dijo que la verdad, pues su ponencia en cuanto a ludopatía no tenía la menor idea. Conoce mucho de drogas, se habló de amapola, todo, pero de ludopatía. Y bueno, creo que esta cumbre iberoamericana del juego era relacionada con el juego, no con la amapola, no con la cocaína, no con la marihuana. Pero bueno, nuevamente voy a buscar al doctor Manuel Mondragón, porque como Pero tú sabes... Lo que te decía, ese es el problema en México. El problema en México es que está la persona, fíjate, un ponente que va a hablar de ludopatía habla de por ejemplo, de la marihuana o de la cocaína o del opio o de lo que tú quieras. No es la persona indicada. Claro.
¿sí? Desde ahí, por tener un trabajo y eso, pero un trabajo social tiene una responsabilidad social. Y si no ¿sabes qué? Discúlpame, pero el señor Mondragón será el cuñado o el pariente, pero es ineficiente para de lo que va a hablar. Y aparte utiliza palabras, eso de Transversal. ¿qué es transversal o a qué se refiere? No son sencillos para que la gente... Eso pasa. Fíjense, cuando teníamos que votar, te decían, ¿sabes qué? Tienes que ir a la casilla, va a haber un presidente de esto, va a haber para que fueras y votaras, ¿sí? Pero no te dicen, ¿sabe qué? Se va a hacer una constitución del Distrito Federal para que ustedes puedan participar en los asuntos como la educación, para asuntos sobre el trabajo, sobre las comunicaciones, sobre las finanzas que se manejan en México, sobre la hacienda, sobre o sea, no te dicen eso, te dicen el cómo llegar hasta, como borrego, hasta donde tienes que firmar. Así está sucediendo. Invitan a un grupo que no sé quién lo organizaría ni cómo, contra el juego latinoamericano, y invitan a un tipo que se dedica a las adicciones, pero su conocimiento es sobre las adicciones del alcohol, la droga y demás. ¿Qué está sucediendo? Por otro lado, Misis, o sea, qué bueno que se presentó la tercera cumbre iberoamericana del juego en México, pero pues realmente todo esto fue manejado por gente relacionada con el medio de los casineros. O sea, ¿qué pueden decir ellos? Obviamente tú sabes que no nos invitaron a nosotros porque nosotros trabajamos contra la enfermedad del juego y bueno, trabajamos contra esto porque y contra que se abran grandes casinos y más casinos en México, porque cada día perjudica más a la sociedad. Y yo desgraciadamente viví esta enfermedad, la cual es sumamente trágica. Afortunadamente lo pude superar, lo pude sublimar y ahora trabajar en favor de que la gente no caiga en esta adicción. Pero bueno, nosotros hacemos cosas que no hace el gobierno. Por eso somos una asociación civil y estamos conformados como asociación civil, o sea, no somos alguien improvisado. Sí, o sea, no es nada más de que se me ocurrió ahora luchar contra esto, ¿no? Muchos años de trabajo, pero no tenemos apoyo de nadie. O sea, veo que tú estás pidiendo un apoyo para tus libros. Oye, nosotros como asociación podríamos apoyar, pero desgraciadamente pues no tenemos apoyos del gobierno. Hemos metido proyectos a Indesol, que es el Instituto de Desarrollo Social, y nos los han rechazado y rechazado y rechazado. Hay asociaciones que cada año les dan dinero, y, o sea, no sé qué pasa, qué hay atrás de todo esto, porque yo creo que nuestros proyectos no han sido malos, pero bueno, no sé qué está pasando con esto del juego. Ajá. Yo sé que hay muchos intereses atrás de todo esto, pero bueno, incluso a los casineros les podría convenir apoyarnos. ¿Eh? Apoyarnos para hablar de que son empresas de responsabilidad civil y claro, ellos no tienen la culpa de que la gente vaya a jugar, pero que apoyen esta situación que provoca el juego de apuesta. Entonces, pues yo creo que sería muy interesante. Incluso vamos a buscar la posibilidad de hacer una cita con Carlos Zamudio, también que estoy viendo aquí en el programa, que es el que tiene la relación con las dependencias, con las asociaciones. Con Gobernación, porque dice que lo organizó Gobernación, ¿no? Lo organizó Gobernación nos conoce perfectamente, el CONADIC nos conoce y no nos invitan. O sea, no entiendo esto. Deberían de invitarnos para que nosotros comentáramos qué es lo que está pasando con la ludopatía en México. O sea, y lo conocemos bastante bien porque tú sabes que a eso me dedico y que trato personas que ha habido una disolución de familias terrible, suicidios, pérdidas de patrimonio, incremento de alcoholismo y de tabaquismo, no en pocos casos drogadicción, porque la gente se droga cuando está desesperada, o sea, una gran cantidad de problemas, por eso hablamos de un problema social. Sí. Incluso, fíjate, Misis, que quiero comentar, el día 28 de este mes, 28 de mayo, voy a dar un taller sobre ludopatía y logoterapia, porque la logoterapia, que le llaman la tercera psicoterapia vienesa, es la que nos puede ayudar a encontrar un sentido en la vida. Obviamente, cuando generamos una adicción,
vemos la vida gris, no estamos a gusto con lo que nos está pasando, o de la forma en que vivimos, o de lo que tenemos, Claro. no estamos a gusto. Entonces, es un taller muy interesante. Esto va a ser en la calle de Imperial, número 84, en la colonia industrial, en la delegación Gustavo Amadero. Lo imparte su servidor, el licenciado Carlos Arturo del Moral. Soy el presidente del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. Y nuevamente voy a dar mi celular. Tenemos muy pocos lugares para este taller. Entonces les pido por favor que nos llamen y se inscriban. El costo de recuperación de este taller es de 400 pesos. Va a ser de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde con media hora para tener un coffee break y todo. Pero es un taller muy interesante realmente, para que la gente se entere de lo que es esta problemática del juego, y por otro lado para tener herramientas, no nada más para dejar el juego. La logoterapia tiene que ver con muchísimas cosas. O sea, hay personas que no tienen la adicción al juego y ven la vida gris, o sea, Es cierto. muchos jóvenes que no saben ni por dónde. Entonces esto va a ser muy interesante. Les sugiero que vayan, que hablen, aparte en su lugar. Desgraciadamente tenemos muy pocos lugares, no es un lugar muy grande, pero bueno, esperamos que nos acompañen. Y podrías invitar a algún funcionario de la Secretaría de Gobernación para que tenga una idea más clara de lo que es. Me encantaría que fuera un ludopatía. representante de la Secretaría de Gobernación. Invítalos, Carlos. Me encantaría que fuera de la voy a Secretaría hablar, de Salud. me encantaría que fuera del Consejo Nacional de las Adicciones, si fuera el doctor Mondragón y Calv. Le serviría Este, mucho. Le ayudaría muchísimo a conocer para cuando de llegue a las cumbres. la ludopatía. Yo sé que para él así como que cómo va a ir a un taller de estos, pero realmente, como dice, le serviría muchísimo. ¿Verdad? Le ayudaría a Pues desempeñar mándale mejor una su carta y trabajo. así dile, oiga, Le voy ¿sabe a qué? mandar, Que oye, qué buena supe idea, cómo fíjate, le voy a decir que me comentaron, ¿no? Relacionado Ajá. con esta cumbre, con su y que ponencia lo invitamos a, que conozca incluso un poquito más. le damos una beca para que no tenga que no pagar, pague, dice que no pague la ¿no? vez. Pero sí que nos haga favor de acompañarnos. A ver, en producción, si tenemos algunos chats. Producción, tendremos algunos chats. A ver. Oye, esto se puso medio gris. Producción, tendremos algunos chats. Se puso medio gris. ¿Tienes forma de subirnos ahí? ¿Ok? Bueno, mientras seguimos comentando, Misis, algo. Porque Pues sí, mira, eso sería lo nos va a más. checar producción, porque esto se puso muy gris. Y no se ve nada con esa letrita tan chiquitita. A ver, producción nos va a hacer favor de apoyarnos, porque sí tenemos algunos chats. Nuevamente voy a repetir los teléfonos: 25 92 6690. Tenemos un celular: 55 16 29 65 53. Les pido a las personas que nos mandan chats que nos manden algún dato de cómo poder contactar con ellos para poder tener una retroalimentación. Como alguien que nos preguntaba del número de cuenta. A ver, vamos a ver. A ver, tenemos Carlos. Muy buenas observaciones de la encantadora de libros. Encantadora de libros, maravilloso. Ay, gracias, amigos. Carlos, los vemos desde Venezuela. Venezuela, un Venezuela. abrazo a todas las personas Mira, ya que también nos están ven. pasando problemas de las También. cuestiones energéticas. Ángel, son muy buenas medidas. Ay, quisiéramos que en San Pedro Sula se hiciera lo mismo. San Pedro Sula creo que es en Honduras. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y luego tenemos Mónica. Quisiera que dieran el número de ustedes. Me comentaron de este programa y quisiera ayudar. Bueno, vamos a dar nuevamente el teléfono, Mónica. Y el número de cuenta del banco, si puedes. El número del teléfono es 25 92 6690. La encantadora de libros me va a hacer favor de repetirte el número de cuenta. Si quieres darnos algún apoyo y nos mandas algún mensajito
Nos encantaría que nos hiciste mandaras. un apoyo para... A ver, Mónica, por favor, Mrs. Sí, mira, el número de cuenta es el banco HSBC y el número de cuenta es 6375362756. Está a nombre del presidente de Calci, que es el licenciado Carlos Arturo del Moral Ehlers. Es el banco HSBC y es 6375362756. Luego dice, Mónica, mi esposo no es adicto a los juegos, pero sí a comprar También esa es una enfermedad. parte de auto para su coche. También es una enfermedad la compra, compulsiva. las compras compulsivas, también es Compulsiva. una enfermedad. Mónica, repetimos el número si quieres contactarnos, no sabemos desde dónde nos escribes, pero bueno, nos encantaría que nos contactaras. El número es 25926690, o si quieres mandarnos un chat para que nos digas desde dónde nos escribes. ¿Ya diste el número de cuenta? Sí. Ah, ok, Ya se correcto. los di 2 veces. Si quieren hacer algún depósito, nos pueden mandar el dato al correo, que es jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx o calcimexico@gmail.com. El teléfono es 55 16 29 65 53. Cualquier cantidad para nosotros es importante. Dicen que de poco a poco se llega lejos. Sí. Entonces, no importa. Cualquier cantidad que ustedes nos quieran apoyar y todo, nos va a servir muchísimo para seguir trabajando en esta labor, que es una labor social para beneficio de México, realmente, Misis, porque pues apoyamos a la gente con problemas de juego patológico. Y por otro lado, con tu cápsula, bueno, pues ¿cómo te dijera? Tratamos de que la gente se vuelva lectora, porque tenemos un índice de lectura en México bastante desagradable. Ajá. Pero bueno, leer es maravilloso. No, y fíjese que hay algo bien chistoso. Teníamos entre nuestros televidentes a un chico que nos hablaba precisamente de petróleos mexicanos cada semana. Y últimamente no nos ha hablado. Ojalá que puedas volver a contactarte con nosotros. Y el viernes pasado tuvimos la fortuna de estar con un grupo bohemio que nos cantaba canciones de antaño, y a mí me gustaría muchísimo pedirles a ver si pueden venir el próximo miércoles para que todos los que nos están oyendo abran. Claro que yo voy a hablar de un libro y espero que sea una novela. Sin embargo, no olviden buscar entre todas las televidentes que tenemos de qué consiste la constitución de la Ciudad de México que nos están ofreciendo, qué nos ofrece cada candidato, que nos explique por qué quiere ser candidato o por qué quiere ser representante de nosotros, por qué tendríamos que votar por él, por qué propuestas son francas, honestas y sinceras para que pudiéramos votar por él. No se dejen sorprender ni por partidos ni por personas que prometen cosas que no son, la verdad. Muy bien, Mrs. Estamos contra reloj. También veo un chat aquí de la batería se está agotando. Bueno, ya estamos por terminar. Justin, saludos. Estamos atentos al programa. Justin, Yolanda, un fuerte abrazo desde la Cámara de Diputados. Venezuela. Sí. Bueno, representantes. Mandamos rápidamente un saludo a todos nuestros representantes. En Villahermosa, la psicóloga Silvia Castro. En Villahermosa también al especialista en ludopatía Christopher del Moral. En Querétaro al doctor Jaime Ponce. San Luis Potosí a la señora Isamari. En Cuernavaca al doctor Marco Molina. También en Cuernavaca la consteladora Marta Campos. Y al psicólogo Alberto Trujillo de la Rosa. En Barcelona, España, a Sara Pastor. En Sonoma, California, a Belén Piccioni. Al sur del Distrito Federal, a la psicóloga Erika Salazar. Y a la licenciada Frida Escalante, secretaria de Cultura del PRD. Sara Pastor, Sara Yera, Sarita, también te mandamos un fuerte abrazo. Naturalmente a mis nietos, Ana Pau, Leo, Emiliano y José María.
José María, te esperamos con ansia. Espero que pronto estés entre Sí, nosotros. un saludo. Misis, ¿quieres mandar rápidamente? Un saludo a mis círculos de lectura en Querétaro, a mis círculos de lectura en México, a todas las personas que de una u otra manera nos acompañan, a todas las personas que tienen la intención de ayudarnos y que se los agradecemos con muchísimo gusto. Y sobre todo, un fuerte abrazo a todas las personas que les guste la lectura y que quieran seguir leyendo. No dejen de acompañarnos a nuestro taller sobre ludopatía Ay, sí, va a estar interesante. y logoterapia. Es el próximo día 28 de 9 de la mañana, es sábado 28 de 9 a 2 de la tarde. Más información en los teléfonos que tenemos. Aparte, en su lugar, repito el teléfono, 2592-6690 y 55-16-29-65-53. Comuníquense con nosotros para apartar su lugar. Bici, siempre despedimos el programa con una frase célebre. Y ahora no va a ser la excepción. excepción. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Esto lo dijo Pitágoras. Un saludo a todos, a mis consuegros, Justin y Yolanda, un fuerte abrazo, gracias por vernos cada miércoles. Sí, un abrazo, esperamos que nos visiten alguno de estos miércoles cuando ustedes gusten en su casa y esperamos verlos el próximo miércoles. A toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos, nos vemos el próximo miércoles por www.canalpatrio.tv. Hasta el próximo miércoles. Namaste. Hasta luego, amigos. Buenas noches, buenos días en otras partes del mundo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.